Ya. Bien, entonces, dicho eso, vemos un poco el tema de cómo nosotros, en la gestión de proyecto, tenemos que saber ubicarnos en qué etapa nos encontramos, ¿no? Porque en la primera etapa, lo que es el desarrollo de la ingeniería, el diseño de la ingeniería, también tenemos cronogramas, tenemos tiempos que dura un proyecto, ¿no? Dependerá de la envergadura del proyecto para poder desarrollar todo esto que hemos hablado. Bien, entonces, dentro de lo que nos habíamos quedado, habíamos llegado hasta esta diapositiva, historia de la producción, ¿no? El método PDM o el Precedence Diagramming Method nace en el año 64 en comparación con el método anterior que era del año 1957, ¿no? Entonces, 7 años después aparece esta metodología que difiere con el Critical Path Method, que vendría a ser el método de la ruta crítica, ¿no? Y que eh, considera aspectos dentro de estos recuadros sobre las actividades que vendrían a ser lo que la letra A, B, C, D representan en cuanto a las actividades. Las flechas nos ayudan a poder tener claramente una secuencia que se vincula en las actividades y dice, ¿no?, que cada uno de estos recuadros representan los tiempos, el personal, la metodología, o perdón, la actividad precedente, la actividad sucesora, y esa es la manera como se ve. Más adelante lo vamos a ver, porque hay otra presentación donde vamos a poder explicar mucho mejor. Sobre este otro método de líneas de balance, Cristian dice, ingeniero, entiendo que habilitó 5 minutos más para marcar la asistencia. Sí, la asistencia estaba de 3:40 a 3:45. Sí, ya los de sanitaria vamos a ver cómo resolvemos el problema. Son 4 nada más. Ya, ayer habíamos visto un poco el tema de las líneas de balance, ¿no?, que permite en 2 dimensiones determinar el tiempo, siempre en el eje horizontal, y en el eje vertical todo lo que corresponde a las ubicaciones, ¿no?, unidades, niveles, ¿no?, y zonificación podría ser, de manera que se permita desarrollar este sistema. Vuelvo a repetir porque ayer no ha habido muchos alumnos, vamos a volver a colocar esta. Para hacer cronogramas y planear actividades, es más fácil de usar y entender que el tradicional diagrama de Gantt, especialmente si trabajan en construcción. Les voy a explicar este método a continuación, y probablemente les parezca simplista e incompleto, comparado con el método Gantt que usa todo el mundo. Pero los reto, pruébenlo, hagan algunos de los ejercicios que les voy a mostrar, y van a ver que este método es igual de poderoso que el método de diagramas de Gantt y mucho más fácil. Empecemos por hablar del tradicional diagrama de Gantt, que conoce y usa todo el mundo. Barras horizontales que representan actividades, escala de tiempo en eje X y la longitud de la barra determina la duración de la actividad. Fácil. Excepto que luego vino Microsoft con MS Project y nos dio una herramienta para complicar exponencialmente la metodología de Gantt. Y a partir de ahí la cosa se puso cuesta arriba, especialmente en industrias como la construcción, que tienen programas con muchas actividades que suceden al mismo tiempo y tienen muchas dependencias entre sí.
Hagamos un primer ejemplo para que me entiendan mejor. ¿Qué tal un edificio de 4 pisos? Algo simple para no complicarnos mucho. Simplificando un poco, empezamos por el movimiento de tierras, hacemos fundaciones, muros y columnas, entrepisos, techos, cerramos las fachadas y colocamos acabados. Eso se ve más o menos así en un Gantt hecho en MS Project. De entrada, esta cosa confunde. No crean que es idea de ustedes. Los Gantt de construcción confunden y hay que sentarse a analizarlos durante horas para entender la secuencia que representan y todos sus pormenores. Ese montón de pedacitos de barras por todo lado, el montón de flechas, las barras traslapadas unas encima de las otras, las columnas tipo Excel para las fechas, realmente cuesta entender esto. Y eso es un edificio de solo 4 pisos y sin detalle en los acabados. De hecho, pongamos detalle en los acabados a ver qué pasa. Como pueden ver, es aún peor. Ya con este montón de flechas y dependencias, actividades y niveles, cualquiera se pierde. Y sí, yo sé que se pueden usar filtros, colores, tramas en las barras. Yo estuve poniendo filtros y colores y tramas en Project durante más de 10 años. Y al final era un montón de trabajo y no ayudaba mucho a que se entendieran los cronogramas de construcción. Ahora voy a hacer un poco de magia y voy a convertir ese mismo cronograma Gantt del edificio de 4 pisos en una línea de balance. Eso que tienen en pantalla es el mismo cronograma en formato de líneas de balance. Algunos también las llaman líneas de flujo o en Estados Unidos las conocen como cronogramas por ubicaciones. Y sí, eso que están viendo en pantalla es Excel. Me olvidé del MS Project y todas sus complicaciones. Ahí en pantalla, eso que tienen es toda la programación de mi edificio de 4 pisos. ¿Esta cosa en Project o esta otra en Excel? ¿Cuál se ve más simple, limpia y fácil? No sé ustedes, a mí me parece que la de Excel. Por supuesto cometí una pequeña imprecisión, no detallé los acabados, pero para que no se quejen, voy a agregarlos. Ya, ahí los tienen. Estaban esperando 3 páginas de barras de Gantt o algo así. Una sola página resume todo mi edificio y sus actividades con perfecto nivel de detalle. Sé qué está pasando en cada fecha, en cada nivel de mi edificio, sin usar ni una sola barra de Gantt y sin hacer un picadillo de barras. Y no crean que elegí un ejemplo a conveniencia. Les puedo hacer este mismo ejercicio para 25 pisos si quieren. Va a ser igual de limpio e igual de fácil. De hecho, si tengo tiempo al final, se los hago. Igual se los podría hacer para una casa, una carretera, un puente, una tubería, una bodega, una represa, las pirámides de Egipto, la obra constructiva que quieran. Líneas de balance funcionan para cualquier proyecto constructivo. ¿Tengo su atención ahora? Perfecto. En el siguiente capítulo voy a explicarles qué están viendo en pantalla. Así que sigan adelante y de paso no olviden suscribirse al canal y activen también. Así no se perderán ni un solo video de los nuevos. Bien, este, creo que esto de las líneas de balance nos aclara un poco más el tema de por dónde va la cosa, ¿no? O sea, en el tema de planificación. Y me gustaría que las herramientas, porque son herramientas, puedan ayudarnos a desarrollar. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, bueno, entonces vamos a correr un poquito. Esto implica que la programación, como dije hace un momento, está ubicada en todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entendamos como ciclo de vida del proyecto desde que surge la necesidad o el problema hasta que el proyecto es ejecutado y entra en operación. La parte de
la puesta en marcha o entrar en operación, es decir, que ya empieza a funcionar el proyecto, ¿no? Nosotros vemos cómo en la etapa de anteproyecto ya podemos desarrollar una programación Gantt en tiempos por rubros y con una duración aproximada, ¿no? ¿Por qué? Porque un anteproyecto no es definitivo, ¿no? En la etapa de expediente técnico también nosotros tenemos que determinar un plazo de obra. Para poder determinar el plazo de obra necesito saber volumen de trabajo metrado, necesito saber secuencia de trabajos, necesito establecer la ruta crítica, ¿no? Y determinar el tiempo de duración. Hemos dicho que la ruta crítica es la que nos define el tiempo de inicio y término del proyecto, porque en la ruta crítica están comprendidas las actividades secuenciadas, sucesoras una de otra, ¿no? Y donde yo no puedo dejar de hacer una actividad porque el hecho de paralizar una de estas actividades repercutiría en que al final se atrase el proyecto en la cantidad de tiempo que yo he paralizado una de estas actividades. Por eso es importante la ruta crítica en la gestión del proyecto. Cuando uno ejecuta obras, la ruta crítica es un referente. La ruta crítica es un aspecto importantísimo dentro del proyecto, ¿no? Después vemos que el proceso de selección, bueno, en esta etapa no hay mayor situación, es el seleccionar en el caso de obras públicas, en el caso de privadas generalmente se hace por invitación. El privado invita a dos o tres empresas y les pide que presenten sus propuestas de precios unitarios y de tiempo, ¿no? Entonces, cuando las empresas tienen experiencia, pueden pues, competir, ¿no? Ser muy competitivas porque sus plazos van a ser menores, porque sus rendimientos son mayores, porque ellos han logrado desarrollar con su equipo de profesionales todo eso. Después viene el tema de la buena pro, que habíamos dicho que el otorgamiento de la buena pro consiste en, de todas las empresas que se han presentado, yo le otorgo una buena pro, ¿no? A una de ellas, que es la ganadora, ¿no? Entonces, a partir de ahí habíamos hablado de que el contratista presenta un calendario de avance de obra. Ese calendario de avance de obra es lo que el contratista dice que va a ejecutar, basado en su tecnología, basado en su experiencia, ¿no? Y por lo tanto, para poder firmar el contratista, antes de la firma del contrato, tiene que entregar cierta documentación. Y dentro de esas está un calendario de avance de obra, ¿no? Y junto con este calendario también se presenta un calendario de utilización de recursos. Los recursos que voy a utilizar son mano de obra, son materiales y son equipos, que dependiendo de mi programación y de mi calendario que yo he generado, voy a poder resumir qué materiales, qué cantidad de mano de obra o qué cantidad de equipo necesito para ese plazo que yo he dicho que voy a ejecutar. Hasta ahí la cosa es simple, el contratista no cuestiona, o perdón, el propietario no te cuestiona tu calendario, ¿no? Él piensa que tú estás proponiendo y además hay libre posibilidad. Ahora, este calendario, hemos dicho, no necesariamente es el calendario que el proyectista elaboró en el expediente técnico. Es más, no debería ser, ¿no? Pero algunos contratistas hacen un copy-page y lo dejan ahí, ¿no? Cuando de repente puede tener una serie de errores, ¿no? Entonces, mucho cuidado al momento de poder llevar ese documento para la firma del contrato, porque ese documento con los avances que yo señalo es lo que tengo que cumplir. Después viene el inicio de obra y dentro del inicio de obra, ahí ya el contratista desarrolla
aparte de ese calendario que es un master plan, ¿no? El master plan que es una programación maestra, él desarrolla los argumentos o las herramientas que en temas de planificación podría utilizar, ¿no? Una de estas podría ser las líneas de balance. Otra podría ser el As Planner, ¿no? De tal manera que con ambas yo puedo de repente reducir mis tiempos de ejecución y mejorar y aumentar mi productividad y mi rentabilidad en la ejecución, en la etapa de ejecución, ¿no? Bien, entonces, como ven, la programación a través del tiempo o en la línea de ciclo de vida del proyecto tiene muchísima importancia, está presente siempre, ¿no? Algunos conceptos para poder entender lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Los metrados reales, ¿no? Dice, son los que se realiza o son los que realiza el contratista una vez que gana la buena pro, tomando como base los metrados realizados en el expediente técnico de las bases del concurso. Entonces yo tengo un comparativo, yo voy a metrar lo mío y voy a ver si es que lo que el expediente técnico dice está bien o está mal. Que esto debería ser inclusive antes de, de, de presentarnos al proceso de selección, porque durante el proceso de selección hay una etapa de consultas u observaciones. Entonces, si en la etapa de observaciones yo puedo decir, oye, el metrado de acero no es tal como señala el expediente técnico, ha pasado, ¿no? No sé si es un error realmente o se equivocan a propósito, ¿no? Por poner un ejemplo. Uno empieza a calcular el acero y yo he calculado 10.000 kilos. Sin embargo, en el expediente técnico puede aparecer 1.000 kilos. Ah, es que le falta un cero. ¿Te imaginas que haya ese error? O sea, tú vas a tener que asumir 9.000 kilos, porque si tú ya has firmado el contrato, puedes, es un contrato a suma alzada, entonces vas a tener que, que asumir esa pérdida, ¿no? Lo otro es que a nivel de contratas a precios unitarios, bueno, es mucho más llevadero, ¿no? Porque finalmente, kilo que coloques, kilo que te van a pagar en cuanto a cero, ¿no? Porque tú has planteado un precio unitario por kilogramo habilitado y colocado, ¿no? Lo otro, hablemos de la red primaria, que es el plan técnico, es la parte que se conoce como el planeamiento, ¿no? Porque dentro de los términos, planear es secuenciar actividades sin asignar recursos, entonces por eso es un plan técnico. Y a la red secundaria le podríamos llamar la planificación de obra o el cronograma de obra o la programación de obra, porque es la red de flechas definitivas que incluyen los tiempos de duración, ¿no? Y generalmente para determinar un tiempo de duración necesito saber qué recursos voy a emplear, ¿no? Si voy a emplear mano de obra, voy a emplear equipo. Con mano de obra son 10 horas, con equipo resultan 13. Ok, mejor utilicemos equipo, ¿no? Entonces, esto lo hace el contratista en su etapa de ejecución. A eso se le define como el método del valor ganado, ¿no? Y el valor ganado considera el valor meta, que es el del expediente técnico, el valor planificado, que es lo que yo en base a mi experiencia puedo decir que puedo ejecutar de esa manera, y después voy a ejecutar y voy a tener un valor real, ¿no? A ver si lo que pensé dentro de ese valor planeado estuvo bien o no estuvo bien. Entonces, pero eso es en la etapa de ejecución. En la etapa de proyecto, es decir, de expediente técnico, la cosa es basada en supuestos, ¿no? Yo planifico, basado en mi experiencia, sí, pero asumo que la empresa
que va a venir a ejecutar, pues utiliza pues la tecnología más elemental y rudimentaria del mercado, a menos que el cliente lo exija, ¿no? Y diga, bueno, sabes que no, yo necesito reducir tiempos y se supone que dentro del concurso estoy pidiendo a empresas pues que tengan capacidad y tecnología al alcance, ¿no? Con la tecnología se logra bastante, ¿no? Utilizar Lean Construction es utilizar tecnología, es innovar en el tema de lo tradicional versus lo que yo desarrollo, porque Lean analiza el tema de flujos y el flujo es donde ocurren todas las actividades, ¿no? Durante un día, durante una semana o durante toda la obra. Hablar de tecnología BIM es también pues una manera muy importante para podernos permitir tener cuantificaciones mucho más exactas. Todo eso que nosotros hemos hecho en clases utilizando tablitas de Excel para largo, ancho, alto, número de veces, eso ya a nivel de un software como el BIM, eso ya está metrado, ¿no? Y tengo plantillas, y tengo tablas, y tengo todo lo que ustedes puedan imaginarse. El BIM 3D es la gráfica, ¿no? Es desarrollar el edificio de manera virtual antes de empezar la ejecución de la obra. El BIM 4D ya va un poco más allá, ¿no? El BIM 4D desarrolla el tema de la programación o la planificación. Y el 5D es el que me determina el costo. Entonces, fíjense, si yo empiezo a utilizar ese tipo de tecnología, la, el proyecto pues tiene garantizado de que si se van a cometer errores, de repente van a ser mínimos, ¿no? O sea, por más BIM y por más Lean Construction y todo lo que ustedes puedan recurrir para la gestión de su proyecto, es, no es determinante, ¿no? Hay probabilidad que la incertidumbre, la certeza que tengamos al momento de ejecutar un proyecto sea pues, pequeña. Y eso me da tranquilidad y me da seguridad porque voy a administrar, ¿no? Generalmente la programación inicial, también conocida como master planning o planificación maestra, el contratista, bueno, primero el proyectista es el que ha desarrollado esto, ¿no? Vamos a ver las dos posiciones, ¿no? En la etapa de elaboración de proyecto, los ingenieros de costos deben presupuestar y hemos dicho que una cosa es estimar costo, es decir, hacer el análisis del costo unitario, esa es la estimación del costo, y lo otro es la presupuestación, ¿no? Y la presupuestación implica tener un cronograma de actividades y decir en qué momento se va a ejecutar ese cronograma de actividades. Entonces, esto por lo general en los proyectos acá en Perú se hace bajo el modelo CPM Gantt, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del Gantt nosotros pintamos con color rojito aquellas actividades o tareas que son parte de la ruta crítica. Es decir, que yo no me puedo atrasar en esa actividad, ¿no? Y de ahí hablamos de que en base a este calendario, no, esto es lo que hace el proyectista. Después cuando ya empieza la obra, la empresa que ganó la buena pro, ¿no? También tendrá que elaborar su propia planificación maestra. De esa planificación maestra, ¿no? Va a elaborar su calendario valorizado, ¿no? O calendario de avance de obra, ¿no? Pero todo es valorizado. ¿Por qué valorizado? Porque yo puedo tener las actividades, ¿no? Y poder determinar que
qué monto suma todo lo que en ese mes corresponde. Yo ahí les había mostrado, y para los que no estuvieron, acá vamos a ver otro San Fernando. Ya, este por sí es un calendario valorizado de avance de obra de un adicional, ¿no? Un adicional que está representado, ¿no? Con unas actividades, ¿no? Tenemos las tareas, ¿no? Detalladas, los valores, la unidad, el metrado, precio unitario, el parcial y el plazo de ejecución, ¿no? Entonces, acá por decir hay 2 días calendarios y acá hay 8 días calendarios. A ver, quiero ver si hay otro CAO. El primer CAO. Adicional 1. Ya vamos a ver este de aquí de... Este es un CAO después de una suspensión 2. Cuando uno presenta el calendario inicial, ahí no hay pues ningún tipo de suspensión porque todavía no hemos empezado a ejecutar, ¿no? Hemos dicho que el calendario de avance de obra se desarrolla en función de la propuesta que ha hecho la empresa constructora. Si la empresa constructora ha señalado que va a ejecutar el proyecto en 60 días, ¿no? Mi primer calendario de avance para la firma de mi contrato solamente tendría estas dos columnas, ¿no? La columna, esta sería 30 días, 30 días, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando nos definen la fecha de inicio, ¿no? Entonces, eso que había presentado para la firma del contrato ya deja de tener validez por cuanto yo ya tengo una fecha de inicio y nadie o ninguna entidad espera el día primero de mes para recién empecemos la obra, sea 10 de octubre, 20 de octubre o 25 de octubre, el, el, la fecha va a arrancar. Entonces, eso implicaría que todo lo que habíamos inicialmente presentado con dos columnas de 30 a 30 se modifica y probablemente ya no haya dos columnas, sino una primera columna de 10 días, una segunda columna de 30, ya van 40, y una tercera columna de 20, ¿no? Y cada columna va a tener, de acuerdo a los montos valorizados, va a tener su porcentaje. Eso es lo que se plasma en la parte de abajo, ¿no? del proyecto, ¿no? Entonces ven ahí, acá hablamos de un porcentaje, ¿no? Y en este caso este es el porcentaje, este es el segundo porcentaje y acá está el acumulado, ¿no? Pero puede suceder de que durante la ejecución de obra, ¿no? Hayan suspensiones por causas no atribuibles ni al contratista ni tampoco a la entidad, ¿no? Ahora hay otro tipo de contratos también donde la entidad se compromete en proporcionar a la contratista material, por ejemplo, ¿no? Y podría fallarle esa entrega de ese material. Por lo tanto, la contratista debe suspender hasta que le entreguen el material, ¿no? Porque si no, su plazo sigue corriendo. Entonces, bueno, son diferentes modalidades de contratación que no es motivo de este curso, pero quiero que se entienda de que los calendarios valorizados van a sufrir modificaciones por los motivos que pudieran
suscitarse, sea una suspensión, sea una paralización, o sea que hay un adicional que implica un mayor tiempo de ejecución. Por lo tanto, se tendrá que ampliar los plazos y modificar. Ahora, es cierto que cada adicional, eso también hay que tomarlo presente, ¿no? Cada, cada adicional tiene su propia valorización, su propio calendario, pero lógicamente este tiene que estar inmerso dentro del tiempo y de los plazos que nos concede, ¿no? Ahora, no es verdad que todos los adicionales tienen eh, ampliación de plazo. Yo he ejecutado algunos adicionales que no me afectaban la ruta crítica y por lo tanto no he autorizado pues la ampliación de plazo porque no te afecta la ruta crítica, ¿no? Entonces, son situaciones que creo que es importante manifestar para que ustedes pongan en valor, pongan en valor la importancia de una programación, un calendario. Hablar de programación o calendario es hablar de tiempo, ¿no? Hablar de tiempo. Planificación también es tiempo. Bien, sigamos. Entonces, eh, dentro de lo que es el planeamiento general, vamos a establecer algunos aspectos relevantes que se producen al inicio del proyecto. O sea, ya hemos visto de dónde viene todo lo que es planeamiento, cómo se determina la programación, cómo el proyectista desarrolla esa programación. Y ahora quiero ver un poquito el tema ya de la importancia al momento ya de empezar la ejecución de obra. Entonces, dice, es aquel que se produce al inicio del proyecto. En esa línea de tiempo que vimos, después de la buena pro dice inicio de proyecto. Es ahí donde el contratista tiene que afinar muy bien su puntería para no cometer errores, porque el tiempo es algo que discurre, el tiempo transcurre y no lo podemos parar. Entonces yo no podría entrar a, un, a una ejecución de proyectos si yo no me he sentado previamente con la gente a ver qué vamos a hacer, cómo arrancamos. O sea, no voy a ir a la hora el primer día a decir, oye, ¿de qué se trata? No, ¿qué pasó? No, o sea, yo tengo que ir preparado, o sea, ya con un plan. Si bien es cierto, de repente no muy al detalle, ¿no? Pero sí ya, por lo menos para el arranque, un mes. O sea, este primer mes lo vamos a dedicar a tal. Por eso, qué importante, dijimos, que estos hitos o fases puedan estar ya elaborados. O sea, yo puedo arrancar el primer hito, que es movimiento de tierras, sin haber visto de repente acabados húmedos, ¿no? Que vendría a ser revestimiento, porque todavía me falta un montón. Pero bueno, la primera parte esa es la que tengo que tener lista. Ahí tenemos que definir los métodos constructivos, esto es tecnología. O decir, bueno, vamos a trabajar con una pluma grúa, ¿no? ¿Cuánto cuesta la pluma grúa? No, la tenemos en la empresa, la compañía tiene eso. Ah, perfecto. Entonces, de gran ayuda. Entonces yo ya con eso pues me proyecto mucho más rápido en mis trabajos. Vamos a pasear con concreto bombeado. Oh, qué bien. Eso que, o sea, ya no tengo que estar prendiendo mezcladora, trasladando en buggies. ¿Por qué? Porque el concreto va a estar en el punto del vaciado en el momento que se requiere. Estoy definiendo método constructivo, ¿no? O podrán decirme, no, sabes que comprar, alquilar bombas va a ser muy caro, solamente vaciados masivos, puras losas, donde tienes volúmenes de 40 cubos. Lo demás, columnitas y todo, con lo que tengamos. Ahí tenemos un Carmix,
ese Carmix utilízalo para preparar el concreto que requieras, ¿no? O de repente un trompo más pequeño. Ok, entonces eso es sentarse a desarrollar con qué tecnología vamos a ejecutar. Después dice definir secuencias constructivas para su validación en el circuito fiel. El circuito fiel es una herramienta que nos permite contrastar primeramente una secuencia debido a un tren de trabajo. El tren de trabajo es que yo voy a dividir el trabajo en sectores y tengo una cuadrilla de carpinteros, tengo una cuadrilla de fierreros y tengo una cuadrilla de albañiles. Entonces van a entrar primero los fierreros, después va a entrar el carpintero y después los albañiles. Entonces, ese es el orden de mi tren de trabajo, ¿no? Fierreros, carpinteros, albañiles. Entonces habilitan fierro, se da la conformidad, vienen los carpinteros, me encofran ese elemento y después vienen los que van a vaciar el concreto, ¿no? Pero ese orden podría cambiar dependiendo de la etapa. Si yo voy a hacer losas aligeradas, yo no puedo decir aquí primero entra el fierrero, porque para colocar el fierro tengo que tener la base donde voy a apoyar ese fierro. Entonces ahí tendría que cambiarse primero carpintero, después fierreros y finalmente el del vaciado, ¿no? Y ahí hay una tarea más, ¿no? O sea, después del fierro viene, perdón, después del encofrado viene el ladrillo. Después del ladrillo recién yo puedo colocar acero en las viguetas, etcétera. Entonces, por eso tengo que tener claro cuál es el procedimiento, cuál es la secuencia para poder. Entonces, una vez que ya he diseñado eso, el circuito fiel lo que me permite hacer es corroborar en base a ese volumen de trabajo si la asignación de mis horas hombre, ¿no? En base a un ratio que yo manejo, ¿no? Está bien o está mal, ¿no? A ver, no sé si tenga acá. Si no, al final me hacen recuerdo para mostrarle una diapositiva sobre esto del circuito fiel. Establecer un layout de obra que vaya acorde con la secuencia de trabajo. El layout es una diagramación en una planimetría que me permite graficar mediante líneas gruesas, toscas, donde voy a ubicar mis estaciones, donde me van a elaborar encofrados, donde me van a elaborar y habilitar el acero de refuerzo, donde va a estar el residente, donde van a estar los servicios higiénicos, ¿no? Ese layout grafica en planta, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos movimientos? ¿Para qué? Para tratar de optimizar tiempos, para tratar de poner todo lo más cerca posible, ¿no? Dejando lógicamente libre el espacio donde se va a ejecutar la obra. Algunos conceptos en el tema de la programación interna. La programación interna me permite tener esa tranquilidad. Ustedes vean acá, ¿no? El debería, el puede, el se hará y el qué se hizo, ¿no? Finalmente. Entonces, nos cuestionamos eso, ¿no? Entonces, en el plan maestro, que es el que yo he desarrollado para los 6 meses de la obra, entonces yo digo, esto es lo que deberíamos hacer, pues es mi planteamiento, yo creo que así va a ser, ¿no? Pero ¿quién te asegura que no hay una suspensión? ¿Quién te asegura que, bueno, al margen, bueno, las suspensiones, olvidémonos, porque digamos, son hechos que pueden ocurrir, pero que no van a modificar el plazo que te han otorgado, ¿no? Porque se supone que durante la suspensión tú no ejecutas ninguna tarea ni actividad, ¿no? Correcto, ya. Pero nadie te asegura que en esos 6 meses de proyecto, pues tú te atrases un poco o vayas muy bien, porque estás con todas las ganas de hacer las cosas bien y tu obra termine antes, ¿no? Entonces, la planificación maestra
es el punto de partida, es importante, contiene la ruta crítica, pero sobre esa inicial, ¿no? Nosotros ponemos nuestra cuotita de tecnología, de experiencia y todo lo demás, ¿no? Entonces, en este plan maestro establecemos hitos y hemos dicho, lo dividimos el trabajo para tenerlo mucho más en lotes más pequeños y me pueda controlar, pueda tener mayor control, ¿sí? Esa es la palabra. Después viene el programa de fases que ya teniendo dividido en hitos, yo digo, ya, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto de movimiento de tierras? ¿Con qué equipo? ¿Cuántas maquinarias? ¿Cuántos volquetes? Entonces yo programo esa fase. O sea, ya el primer hito es mi primera fase y solamente me aboco a movimiento de tierra o solamente me aboco a la estructura. Entonces ya estoy en fases, ¿no? Entonces, pero ambas, ¿no? Simplemente desarrollan, ¿no? Desarrollan qué cosa? El debería, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer. Después viene un programa intermedio que generalmente es el look ahead, ¿no? 3 week look ahead, o sea, viendo la programación 3 semanas hacia adelante. ¿Y por qué lleva la palabra puede? Porque dentro de esta ventana que existe en la línea de tiempo, yo puedo determinar qué partidas pueden ya programarse para la planificación semanal. Entonces ahí pregunto, oye, ¿el asentado de muros puede ejecutarse la siguiente semana? Y por ahí me dirán, no puede porque no hemos vaciado sobre cimientos o no vamos a acabar. Ah, ya, entonces no se puede, ya está. Pero si yo digo, la siguiente semana que ya vamos a empezar el día lunes, puede asentarse los muros de soga en tal eje, sí se puede porque ya están los sobrecimientos, los terminamos el sábado en la mañana. O sea que el lunes esa actividad puede empezar tranquilamente. Perfecto, ¿no? Ven cómo yo utilizando estas preguntas, que son a manera de interrogantes, voy resolviendo, ¿no? el, el tema de mi planeamiento. Y después viene el programa semanal, ¿no? En el programa semanal yo he colocado 20 partidas que son las que voy a hacer. Por eso, estas son las que se harán, estas 20. Podría tener 40, pero de acuerdo a mi capacidad, a mi personal, a mi tecnología, yo no puedo meter las 40. Entonces yo me centro siempre en lo más urgente y lo que está dentro de la ruta crítica. Eso se hará, ¿no? Y finalmente viene el tema del aprendizaje, ¿no? Y este aprendizaje es el cierre, si se quiere, del proyecto y la pregunta es, ¿se hizo? No se hizo. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Y ahí empiezan a utilizarse otro tipo de herramientas para encontrar la causa raíz de el por qué no se logró o no se hizo. Entonces, como ven ustedes, tiene una lógica, o sea, no es algo que tirado los cabellos, ¿no? Ahora, en el caso del aprendizaje, el PPC, que significa porcentaje de plan completado, ¿no? O porcentaje del plan cumplido, ¿no? Entonces yo de estas 40 que programé para la semana, dije 40 actividades, he hecho 35. Ah, ya. Entonces, ¿qué porcentaje? ¿No? Si ese porcentaje está por debajo del 80 de lo que yo he programado para esa semana, estoy pésimamente mal. Pero si esa semana yo llegué a 95, bueno, bien, enhorabuena. Esas 5, ¿qué pasó? Tengo que averiguar el por qué no se ejecutaron. Y por ahí puede haber algún arrastre
del inicio del lunes y por eso no se completa. ¿Hasta ahí está todo bien, claro? O cortamos, no sé. Chicos, ¿están o...? Hasta ahí todo claro, ingeniero. Pero ¿por qué no me responden? Pues mire, ¿cuántos minutos? ¿Se dan cuenta el retorno después de 5 minutos? Por el chat le estábamos contestando. Es que no tengo chat, pues entiendan que yo estoy con mi pantalla, ¿no? Me gustaría ponerles un espejo. O sea, no leo chat, no leo chat. Bueno, vamos a seguir. Para la siguiente pregunta, por favor, alguien que prende el micro. Sí, estamos bien. Sí, porque a veces también se corta la transmisión, se fue el internet y uno está hablando y hablando. Por eso es que hago estas preguntas, ¿no? ¿Me entiende? Y si no, Juan Carlos, si se corta, o perdón, José, me llaman, pues, ¿no? Me dicen, ingeniero, se ha cortado, se ha ido la internet. Ya, vamos a continuar. Listo, a ver. Listo, entonces, por decir, esta planificación 6 weeks, 6 semanas hacia adelante, ¿no? Puede variar. O sea, la cantidad de semanas de esta programación intermedia varía en función de qué, ¿no? Varía en función del periodo del tiempo que el residente hace su pedido de materiales y ese material llega a la obra, ¿no? O ese recurso. No hablemos de material, porque a veces uno puede confundir indicando que solamente hablamos de materiales, ¿no? Ese recurso. El recurso puede ser mano de obra, el recurso puede ser un equipo y el recurso puede ser todos los materiales que ustedes se imaginen. Inclusive el tema de materiales importados, ¿no? Entonces, si yo tengo que traer de Europa o de China algún tipo de material, o sea, mi programación intermedia Lucas G tendrá que incluir el tiempo que demande llegar ese producto acá. Ingeniero, pero si son dos productos nada más, voy a considerar una ventana tan grande porque el producto va a llegar en 3 meses. Ya hemos consultado. No, ya no, pues. O sea, yo ya sé que lo tengo presente y solamente me ciño a la ventana que correspondería la ejecución desde, pero no la ejecución, sino desde el pedido del recurso hasta que me lo pongan en la obra. Por eso es la ventana. Y eso también podría ver con algún tipo en el caso de obras bajo el formato de fast track, ¿no? Son obras que arrancan cuando toda la ingeniería todavía no ha sido concluida. No es como lo que hace el público, ¿no? En el sector público tiene que estar el expediente completo para empezar el proceso y arrancar la obra. Entonces ahí no estaría faltando nada. Pero muchas veces en los proyectos públicos hay consultas al proyectista. Por eso es que en ese tipo de obras dice que en los primeros 15 días el residente debe presentar un informe sobre el expediente técnico. Y lo propio tiene que hacer el supervisor.
Ahora, resulta pues un poco complicado que en 15 días tú revises pues un expediente técnico que de repente ha tomado 3 meses en hacerlo, ¿no? Pero cuando hay experiencia tú te vas a lo más neurálgico, pues o sea, como buen francotirador dice, acá debe haber, a ver, revísame esto. Entonces sí es factible también. Bueno, vamos a ver un poco el tema de este tipo de programación, la programación maestra. Voy a ponerle el entero. Planificación maestra. Hay una programación en reversa, ¿no? Que se llama el pool planning, ¿no? El pool planning es empezar de la última actividad e ir preguntándonos qué necesito hasta llegar a la entrega del terreno, si quieren, o al inicio de obra, ¿no? Luego viene esta semana, esta planificación intermedia, 6 semanas, que podrían ser 4, podrían ser 3. Yo he tenido eh, conversaciones por si, ingeniero Damiani, para su requerimiento, por favor, 2 semanas de anticipación. Ah, ya. Entonces, ese Lucas Head es de 2 semanas, que es lo que la empresa, ya por su experiencia, dice que demora en atenderte tus pedidos, ¿no? Entonces, imposible decirle hoy día, oye, ¿sabes que para mañana me necesito 50 bolsas? No me atienden, pues, no me atienden. Ingeniero, usted sabe que son 2 semanas de anticipación. Entonces uno tiene que estar pues pilas con el tema de los requerimientos, básicamente, ¿no? Y en el otro caso habíamos hablado de que en estos contratos fast track podría ser también, oye, necesitamos el diseño pues del cuarto nivel, ¿no? Ya estamos ahorita en tercer nivel, ¿no? Y se están demorando más de la cuenta con el cuarto nivel, yo ya he arrancado. Entonces, eso también en ese tipo de contratos se incluiría dentro de las restricciones que podríamos considerar en esta ventana de 3 semanas. Podría decir, bueno, mira, no puedo yo entregarte por el tema de detalles y todo lo que hay que hacer en el diseño, mínimo 4 semanas o 5. Ok, entonces eso para ir ya monitoreando nosotros a lo largo de la ejecución del proyecto sobre ese tema, ¿no? Luego viene el plan semanal y también podríamos hablar de una planificación diaria, ¿no? Programación actualizada diariamente, ¿no? En la diaria pues tenemos una planificación mucho más de detalle, ¿no? Porque yo tengo personal y yo tengo que distribuir hoy de 7 de la mañana a 9, tienen que estar en este frente. Esa gente termina a las 9 y se pasa cada... O sea, todo eso, porque si no lo hago, no resultan las cosas, ¿no? Y hay que estar, como, disculpen la frase, arreando, ¿no? El maestro, el ingeniero, ya te acabaron, apúrese, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el Luca Head Planning, algunos conceptos que puedan permitirnos tener mucho más claro este panorama de lo que ya hemos explicado. Son planificaciones a corto plazo, 4 semanas, para una obra de 8 meses después, ¿no? Tareas que se realizarán directamente en el campo de trabajo, ¿no? Son las que vamos a ir nosotros pasando a la ejecución. La tarea del último planificador o last planner, como se conoce, es lograr que lo que queremos hacer coincida con lo que vamos a hacer, ¿no? Se obtiene a partir de la expansión del plan maestro, estructurando. ¿Por qué expansión? Porque yo me proyecto hacia adelante, ¿no? O sea, yo en mi planificación maestra, yo hago un corte, estoy hoy día tal, ya tengo una línea, ¿no? Estamos en esta etapa. Pero yo ya quiero ir viendo más adelante qué viene para ir solicitando, preparando terreno o la cancha, como se dice, para las actividades que vienen. O sea, yo no me puedo atrasar en sobrecimiento porque si no, lo que hemos pensado en asentar muros no vamos a acabar.
si no están los sobrecimientos concluidos. Por eso la planificación en retroceso te permite asegurarte que la persona que va a hacer los sobrecimientos te los entregue a tiempo, básicamente. Es de 6 semanas de anticipación y es una planificación de jerarquía media o intermedia, como le hemos llamado, ¿no? ¿Qué más? Dice, el cronograma maestro, como se explicó líneas arriba o diapositivas anteriores, tiene un carácter general. No entra en el detalle por una simple razón. La variabilidad de la realidad haría que desde el primer día se desfase el cronograma general y habría que reprogramar todo el proyecto por cada día que pasa, ¿no? Entonces, eso lo tenemos como punto de inicio, tenemos un plazo y sabemos cómo más o menos vamos a trabajar. En el caso de Look Ahead es una ventana, es decir, de 3 semanas. Esta ventana será en mayor o menor medida definida por la complejidad del proyecto, pero usualmente está en el orden de 4 a 8 semanas, ¿no? El tamaño de dicha ventana está en función de los recursos y los tiempos de la procura necesarios, ¿no? Para hacer un look ahead se deberían identificar las actividades que se realizarán en la ventana de tiempo, ¿no? Esa ventana de tiempo es la que nosotros vamos a hacer. Y después de que hemos tenido ya la certeza de que esta planificación intermedia me está ayudando bastante a que todos los requisitos que yo necesito, ¿no?, me permitan escoger qué tareas y qué actividades vamos a hacer ya el lunes. Hoy día es jueves, no, miércoles, hoy día es miércoles, ¿no? Entonces yo ya estoy a media semana. Ahorita ya estoy viendo que si mi planificación ha resultado bien o no, ¿no? Por lo tanto, yo podría decir, oye, si llegamos al viernes, creo que con todo esto. Entonces el viernes, ¿no? Si dentro de esta semana que estoy ahorita ejecutando hay condiciones que me van a servir para continuar dentro de la ruta crítica, pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena que se cumpla y que continuemos con un ritmo de trabajo adecuado. Entonces, el proceso del último planificador, ¿no?, toma en consideración todo lo anterior, el planeamiento del trabajo, la información, los objetivos, y eso le permite tener el se debe, ¿no? Se debe. Ya me olvidé de debería, debe, ¿no? ¿No? Y aquí viene la consulta. ¿Se puede? Cuando en el look ahead sí se ha cumplido, sí se puede. Ok, se hará. Es decir, pásala. Pásala. El lunes arrancamos con eso. ¿Entiendes? Acá está la siguiente semana que viene. Estamos en la semana 37 ya. Entonces, para la 38, esta, empiezo a enumerar cuál va, ¿no? Entonces, veamos un poco la descripción de la planificación semanal que acabo a través de esta gráfica poder tener una idea clara de qué necesito tener o contar, ¿no?, para poder tomar la decisión de que se hará, ¿no? Dice, solo se deberá programar las actividades en esta planificación de corto plazo si y solo si han sido todas sus restricciones subsanadas. ¿Qué son restricciones? Podrían ser un ensayo, ¿no? Si me piden, por ejemplo, para colocar base, para vaciar falso piso, las pruebas de la base y todavía no llegan los certificados, supervisión no me va a dejar vaciar. Primero también la certificación, que eso está bien, ¿no? Eso podría ser una restricción, ¿no? O para poder desencofrar, tráeme las pruebas de los resultados de concreto, ¿no?, de tu concreto, que ya ha alcanzado el 80%. Si no me traes ese ensayo, no te puedo dejar desencofrar. Entonces tú estás correteando al laboratorio y necesito, no me va a dejar. Entonces
El UKG, ¿qué te está haciendo hacer? Moverte todo lo que tú necesitas para poder pasar la siguiente. Otra de las diferencias entre el UKG y la planificación semanal es el grado de detalle de las actividades definidas en la planificación semanal. Se pueden enumerar las actividades principales y las secundarias que se requieren para cumplir lo definido en el UKG, ¿no? Entonces, una depende de la otra, esa es la verdad. Y claro, todas en función de la planificación maestra, ¿no? Asimismo, dice, en lugar de colocar el sector a realizar como se definió en el UKG, se debe detallar el metrado a realizar en cada uno de los días programados. Entonces, nosotros dentro de esta planificación vamos a necesitar establecer pues volumen de trabajo por día, ¿no? De manera que yo pueda cubrir en 3 días o en 5 o en toda la semana la cantidad de trabajo, dependerá del volumen de trabajo. De esta manera queda definido el trabajo a cumplir en una semana y se establecen los parámetros para comparar el trabajo programado con lo realmente ejecutado al final de la semana. Eso que se llama porcentaje de plan completado. Entonces, si es que todo lo que hemos pensado se ha cumplido a cabalidad, pues enhorabuena, ¿no? Estamos bien con nuestra planificación, lo que estamos proyectando y lo que nos estamos planteando para el cumplimiento del objetivo principal, que es no excedernos del plazo que nos han otorgado, pues está bien. Es un formatito para poder llevar las condiciones de esta planificación semanal, ¿no? Tenemos diferentes actividades, ¿no? Y dentro de estas actividades tenemos los días de la semana, ¿no? Ya que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Y finalmente establecer cuál va a ser la secuencia en su ejecución, es decir, qué días debemos ejecutar estas actividades, ¿no? Finalmente, para el control, vamos a decir si se completó o no, ¿no? Si no se completó, sí, acá no se completó. ¿Y cuál es la razón por las cuales no se pudo completar, ¿no? Por la falta de material, por la falta de decisión y quién podría desarrollar o el responsable, porque cada una de estas actividades debe tener un responsable de, de, de tarea, de actividad, puede ser el capataz, puede ser el maestro, por eso es importante, o los jefes de línea, ¿no? Muy bien. Y la planificación diaria, que es la más pequeña, la donde tenemos únicamente una cantidad de horas por cada jornada, ¿no? Esta contribuye pues al cumplimiento del anterior, ¿no? Es decir, si este día, hoy miércoles, hemos fallado en alguna de las actividades por un motivo de seguridad, hubo un incidente o hubo un accidente, ya pues todo lo que viene a partir de jueves, viernes ya se atrasó, ¿no? Eso tengo que tenerlo clarísimo. Entonces, qué importante es prever el aspecto de la seguridad, prever el aspecto de los recursos, de los equipos que estén en buen estado, ¿no? Porque a veces el equipo puede fallar. Estábamos vaciando y la vibradora se malogró, no teníamos otra vibradora en retén, la supervisión nos paró el vaciado y no hemos podido terminar. ¡Pum! Ya para mañana es otro día y todo un lío. ¿Por qué? Por no prever. Entonces, cosas de esas son las que tenemos que tener presentes y en la planificación diaria, como dije, los equipos y las cuadrillas,
tienen que estar pues controlados, ¿no? Con responsables. Es el último y más detallado nivel de planificación y en él se deben realizar en consideración todas las actividades que se deben realizar durante el día, ¿no? Las personas que realizarán estas actividades y los horarios en los que se realizarán durante esa jornada, ¿no? O sea, en la mañana y en la tarde. Normalmente dividimos mañana y tarde nosotros. De 7 a 12 y después tenemos de 1 a 4 y media de la tarde, ¿no? Entonces, la tarea es establecer, de acuerdo al volumen de trabajo, conociendo nuestros rendimientos y nuestros ratios, qué tiempo se le da. Entonces la gente tiene que alinearse, ¿no? El maestro de obra, este muro, en 1 hora y media tiene que estar pasando hasta el otro muro. Son 2 personas, son 3 personas, eso tiene que estar terminando. Entonces la gente tiene que marcar un ritmo, ¿no? Dice, la finalidad del control tan minucioso de la ejecución de las actividades es la de asegurar el cumplimiento de las planificaciones de los niveles superiores. ¿Cuál es el nivel superior de esta planificación? La de planificación semanal, ¿no? Si me falla la diaria, la semanal no va a cumplirse o por lo menos de repente no en su totalidad, ¿no? Y la siguiente planificación es la del UKG, es decir, que si yo no cumplió la semanal es porque algo había en el UKG que no ha podido lograr alcanzar. Y por lo tanto, todo me va a modificar. En el cumplimiento de la planificación diaria, dice, depende en gran medida de los siguientes parámetros. O sea, que hay que tener en consideración para cumplir con el día a día, ¿no? Dice, utilización de rendimientos históricos reales. El rendimiento es lo que yo debo ir midiendo. Y por eso, chicos, acostúmbrense a medir, ¿no? En sus obras, están vaciando columnas, están encofrando. A ver, ¿cuánto se demora el encofrado de una columna? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo están trabajando? Lo analizo, veo la cantidad de horas hombre, los cronometro y ahí tengo un ratio, ¿no? Después calculo la cantidad de metros cuadrados que tiene esa columna y digo tantas horas hombre por metro cuadrado. Ese es un ratio de trabajo, ¿no? O tantas horas hombre por metro cúbico, ¿no? Ahora, habría que ver, ¿no? En el tema de diferenciar, porque el pago de operarios difiere del pago de oficiales y difiere del pago de peones. Pero yo, dependiendo de lo que gana, puedo encontrar un equivalente y para mí es igual, ¿no? O sea, si son peones, le afecto por factor y ya tengo la equivalencia en operarios o al revés, ¿no? Otro dice, conocimiento de la programación por parte del ingeniero de campo, del maestro de obra y los capataces o jefes de cuadrilla, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, ahí yo me sostengo y me apoyo con ellos, ¿no? Porque, o sea, no todos pues son jefes, pero los capataces son aquellos operarios más experimentados que me van a permitir arrear, disculpen la palabra que no correspondería, pero evitar que en todo caso me amarren el macho la gente, ¿no? Porque hay gente del sindicato, no, ¿para qué estás trabajando mucho? Porque eso no, ¿no? Entonces hay que tener buen tino para hacer esto, ¿no? Si se cumplen estos dos parámetros de la probabilidad del cumplimiento se incrementa considerablemente y solo puede verse afectada por factores externos a la obra, ¿no? El tema de logística, no llegó el material a tiempo, algún fenómeno climático, lluvia, granizo, ¿no? O quizás algún tipo de vicio oculto, ¿no? Algunos conceptos adicionales sobre el tema de planificación y gestión, lo que es reprogramación, es decir, cuando no se ha cumplido algo que yo he propuesto,
simplemente no me queda otra cosa que reprogramar, ¿no? Igual, cuando en un contrato la obra cae en atraso, ese atraso, cuando es más del 20%, amerita que la empresa contratista en el término de 7 días presente su calendario de obra acelerado, ¿no? Es una propuesta del calendario de obra acelerado. Entonces ahí tengo que ver la manera de cómo hacer más tiempo, trabajar domingos, ¿no? Utilizar otra tecnología más rápida, ¿no? Porque te venía trabajando pues, con Lampa, Pico y Barreta y no, pues así no voy a avanzar, no va a acabar. Ya, entonces contratan una retro, no te queda otra ya. Y con eso puedo lograr nivelar. Reprogramación tiene por objeto recuperar el atraso que se presenta por la falta de cumplimiento en la planificación semanal. Esta reprogramación viene a ser otra programación que se ubicará dentro de la programación inicial. Es decir, ya lo que no ejecuté esta semana se convierte en algo muy urgente en la programación de mi siguiente semana, ¿verdad? Control de obra, labor del ingeniero programador para ir evaluando el avance del proyecto con respecto a la programación realizada. Este control, dice, de obra se lleva de manera con los ingenieros residentes y se efectúa de manera diaria, ¿no? O sea, al término de la jornada nos reunimos en oficina del residente un ratito para ver los reportes, esto se cumplió bien, si no, hay que reprogramar. Y finalmente, al término de esa semana, y sobre todas las actividades programadas para ese last planner, veamos qué porcentaje de plan se ha cumplido, ¿no? Y si eso digo, de acá parte un poco el tema del 80% que señala la ley de contrataciones, ¿no? Dice, conocido como PPC por sus iniciales, es un indicador de la programación y se realiza una vez terminada la jornada y verifica el cumplimiento de actividades que se han ejecutado, ¿no? El porcentaje del plan cumplido o plan completado, como también lo hemos llamado, es la relación de los porcentajes realizados divididos entre los trabajos programados del plan semanal de producción, ¿no? Entonces yo hago esa división, lo que he ejecutado entre lo que he programado y, bueno, y lo elevo al porcentaje, ¿no? Permite realizar una comparación de estos porcentajes durante las semanas porque son mediciones, indicadores que yo voy desarrollando semana a semana, ¿no? El objetivo es conocer el nivel de cumplimiento del plan con el fin de encontrar las causas raíces, o sea, sobre los problemas de algún incumplimiento para realizar acciones correctivas en la siguiente semana, ¿no? Es por ello que semanalmente se deben analizar dichos datos todas las semanas para poder definir cuál es nuestra tendencia, cuál es el patrón. Porque finalmente si yo, todas mis planificaciones están por debajo de 80, estamos 60, 50. Oye, dedícate pues a vender comida pues ahí en una carretilla, ¿no? Porque, o sea, como planificador no te sale nada, ¿no? Entonces, eso pues es una llamada de atención muy seria, ¿no? Anda, vete, por favor, nada de lo que no planificas, no sabes, ¿no? De esta manera tienen que ser registradas y es posible sustentar las decisiones y enfocar soluciones en donde realmente se necesita, ¿no? Es de la forma, de manera que podamos verlo como un ejemplo, ¿no? Trazo vertical, ¿no? ¿no? Tengo
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado lo han considerado acá, me parece que no está bien. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? De tener una determinación por cada una de estas actividades, ¿no? Y por decir, en este caso son 6 días, tenemos 11, son 66 actividades programadas y de estas hemos tenido 46 cumplidas, ¿no? Las que tienen este check, ¿no? Es que está bien, y las que tienen el aspa o la X es que no se han completado, no se han ejecutado. Entonces, sumando, decimos de 66 actividades programadas, solamente 46, lo que representa un 70%, que es bajo, ¿no? Que es bajo. Otra forma de ver esto es el tema de el histograma, ¿no? Este histograma del porcentaje de plan completado me está hablando cómo arrancamos con un porcentaje bastante bajo, 30, 40, de ahí llegamos a un 60, ¿no? Y de ahí empezamos a decaer y por ahí otra vez hemos mantenido prácticamente un estándar de 40 y otra vez hemos empezado a subir, ¿no? Entonces dice, los gráficos del porcentaje de plan completado en semanas permite visualizar la comparación del cumplimiento del plan semana tras semana, ¿no? PPC inferior a 70 es considerado un resultado bajo, por lo que las acciones correctivas deben ser radicales para mejorar la siguiente semana. El reglamento de la ley de contrataciones habla del 80%, por eso es que yo les manifiesto esto, ¿no? Pero es que eso es en obras del Estado, ¿no? Pero de repente a nivel privado podríamos decir 70% es aceptable, está bien, o sea, no lo vemos tan mal, ¿no? Es como un 14 más o menos, ¿no? O sea, no es un 20. Bueno, acá hay otro ejemplo de este tipo de histogramas que nos detallan el comportamiento de cómo se lleva a cabo estos registros que son importantes para poder mejorar, básicamente, ¿no? Bueno, hay esta frase de esa novela El arte de la guerra, ¿no? Sun Tzu. Dice, la estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria. Qué duro, ¿no? Pero continúa, dice, las tácticas sin una estrategia son el ruido antes de la derrota. O sea, de nada te sirve, como dicen, no, ya acomodamos la carga, nomás ingeniero, arranquemos. No, eso te va a llevar a cometer muchos errores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta y abran su micro porque no estoy leyendo nada. Todo claro, ingeniero. Todo claro. Bueno, me alegro. Estoy grabando las clases y las voy a subir, pero de repente a fin de año. O sea, eso me obliga a que no me puedo confiar en que el ingeniero Damiani nos las va a subir. Así que no voy a asistir hoy día. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Entonces, nos vemos. No sé, yo tengo el siguiente capítulo, ya lo había puesto acá, ¿no? Que era sobre programación de obra. Ahora, si ustedes gustan, mañana jueves nos damos un respiro y el viernes podemos de repente retomar a las 3:30 nuevamente. ¿Ya? Cosa que así vamos avanzando. Hay varias cosas. De ahí tengo el capítulo de análisis de costos unitarios. Entonces, hay varias cositas que hacer. Entonces, a ver, a mis delegados, por favor, me